sobre ese tema, pero desde el punto de vista de la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque hemos invitado al abogado Julio Midolo, quien la semana pasada nos dijo que habían presentado un recurso de tutela de derechos, puesto que consideraban que el fiscal José Domingo Pérez habían actuado con precipitación, no permitiéndoles acceder a ciertas diligencias y no garantizando el interrogatorio a ciertas personalidades que debían ser escuchadas. Finalmente, al parecer, el juez le ha dado plenamente razón el día de ayer. Explíquenos, por favor, en qué ha consistido esta decisión tomada ayer por el juez Chávez Tamariz. Muy buenos días, Fernando Mávila. Buenos días, doctor. Mira, lo que ha sucedido el día de ayer es que el juez Chávez Tamariz, en una resolución bastante correcta, ha corregido una irregularidad que venía produciéndose por parte del Ministerio Público. Como lo veníamos señalando en anteriores oportunidades, lo que aquí sucedió es que la Fiscalía precipitó, motivado quizás por otras situaciones exógenas al proceso, una acusación cuando aún no se habían cumplido con la totalidad de las diligencias. Principalmente se encontraba pendiente de culminar la pericia contable y financiera y se encontraban pendientes una serie de declaraciones. Declaraciones que tenían una importancia mayúscula respecto de la última de las imputaciones contra el señor Kuczynski, que estaba referida al proyecto Camisea, específicamente por Transportadora de Gas del Perú. Se tenía que tomar la declaración de Rey Hunt, de Nicolás Roatín y de Paolo Roca, porque la Fiscalía sostenía que estas personas iban a corroborar su teoría respecto a la participación del señor Kuczynski en algún acto irregular. De manera abrupta, la Fiscalía decidió el día 12 de mayo cerrar esta investigación y nos limitó esas posibilidades de poder ejercer los derechos de defensa. Lo que ha hecho el juez es anular esa disposición, consecuentemente queda anulada también el requerimiento acusatorio y todo vuelve a la etapa de investigación preparatoria para que se culminen estas diligencias. ¿En otros casos ha ocurrido lo mismo? Es decir, el caso Keiko Fujimori o el caso Ollanta Humala, porque también hemos conocido que durante el control de acusación los jueces han hecho observaciones que la Fiscalía ha tenido que resolver. Correcto. ¿Hay alguna diferencia con el caso Kuczynski? Sí, tangencial. En esos casos, efectivamente, tengo entendido que las defensas plantearon algunos recursos como nulidades y en alguna oportunidad también tutelas de derecho, que fue algo que además se ventiló también por parte del Ministerio Público el día de la audiencia. Uno de los argumentos para solicitar una improcedencia de nuestro recurso fue precisamente ese, ¿no? Le dijeron al juez, usted en casos, según la teoría del Ministerio Público, similares, ha resuelto de otra manera. Lo que el juez ha dicho muy firmemente es que no todos los casos son iguales y que en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski sí se han producido unas irregularidades que son manifiestas, como por ejemplo lo que explicaba de la pericia Mávila. No es una facultad del Ministerio Público si nos da o no nos da la oportunidad de contestar y de presentar nuestra pericia. Es su obligación. Su obligación es recibir nuestra pericia, recibir nuestros argumentos, permitirnos accionar los mecanismos de defensa y luego de eso emitir una decisión. Queda claro que lo que ha hecho es precipitarlo, le está pidiendo 35 años al señor Kuczynski cuando todavía ni siquiera había culminado las diligencias. Bueno, y lo que se ha decidido ayer por parte del juez Chávez Tamariz, ¿qué cosa implica en términos del calendario? ¿Qué es lo que viene por delante ahora? Quisiera que nos acompañe un instante durante una breve pausa, abogado Julio Midolo, después de la cual usted contestará para que tengamos una idea de cuánto tiempo tomará llegar hasta el punto en donde el fiscal pensaba que había llegado ya y que ha sido revocado por decisión judicial el día de ayer. Vamos a la pausa y retomamos nuestra entrevista con el abogado Julio Midolo. La conversación con el abogado Julio Midolo, establecemos una conexión con nuestro compañero Carlos Villarreal, que tiene noticias directo e indirecto. Carlos, muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando Mávila. Muy buenos días, amigos de RPP, directo en directo, Congreso de la República. El parlamentario José Cueto de Renovación Popular le respondió a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, quien ayer en varios medios dijo que un sector del Congreso la quiere inhabilitar por no seguir sus mismos criterios. Según dijo Cueto, la fiscal Ábalos ha, entre comillas, destacado más por lo que no hizo. Omitió decisiones importantes, entre ellas denunciar a Pedro Castillo. Escuchemos al congresista Cueto. Siempre te van a decir eso todos los que están siendo acusados constitucionalmente, ¿no? Ya hemos visto que lo mismo habló el señor Vizcarra cuando se le inhabilitó. Seguramente cuando toque su turno, que ya está cerca del señor Sagasti, también dirá lo mismo.
la señora Ábalos ha hecho. Pero no se acuerda de todo lo que hizo todo lo que no hizo siendo fiscal de la Nación. ¿Qué no hizo? Acusar directamente, como hizo la señora Benavides, al presidente en funciones. Acusar al señor Vizcarra, ¿no? Ella dice que sí que marcó un hito. No marcó nada, no marcó absolutamente nada, porque eso es decir, voy a aperturar no una instructiva, pero la suspendo hasta que termine su... Eso no es investigar, eso es darle la largona para que después de unos años se olvide o se genere, como ha tratado de hacer, impunidad. En mi opinión, ella no ha hecho absolutamente nada. Palabras del congresista José Cueto, quien además dijo que la fiscal Zoraida Ábalos o sus allegados están llamando a varios parlamentarios para pedirles que no voten por su inhabilitación. Regresamos en cualquier momento. Adelante, Fernando Mávila. Muchas gracias, Carlos Villarreal. El jueves, me parece, Mávila, es esta decisión sobre la inhabilitación eventual de la exfiscal. Lo que ella dijo ayer no es exactamente lo mismo que está afirmando el señor Cueto. No es que no hizo nada. Ella rompió una tradición de 180 años y abrió investigación contra el jefe de Estado en ejercicio, forzando la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Esta investigación, estando abierta, se pudo proseguir a todas las personas concernidas en ella que no fueran el presidente en ejercicio, pero una vez que se abre y que se investiga a todo el mundo, eso no se para, de manera que decir que no hizo nada no es exacto. Veremos qué es lo que los congresistas deciden sobre ella, pero por el momento regresamos a nuestros temas judiciales relativos a Pedro Kuczynski, porque tenemos al abogado acá que nos debía decir qué cosa viene ahora, cuál es el plazo que se tiene por delante. En primer lugar, plazo para que el fiscal subsane los errores que el juez ha constatado que ha venido cometiendo. Gracias, Fernando. La Fiscalía tiene formalmente hasta el mes de septiembre para culminar con estas investigaciones. El plazo duraba hasta septiembre. En principio tendría que cumplir con la totalidad de estas diligencias pendientes. Si no llegara a cumplirlas hasta ese mes, tiene la posibilidad procesal la Fiscalía de pedir una ampliación del plazo. Si no lo cree conveniente y no culmina con estas investigaciones hasta ese plazo, lo que tendría que hacer es, de igual manera, cerrar la investigación y emitir una nueva acusación, ahora sí con la información con la que contó hasta ese momento, ¿no? Puede volver a acusar. Ahora, ¿la Fiscalía tendría que hacer esta nueva pericia? Es decir, de parte de la Fiscalía. ¿Cómo se procede con la pericia contable? ¿Qué es lo que ustedes han reclamado? Correcto. Lo que tienen que hacer es trasladar nuestra pericia y nuestras observaciones a su perito oficial, y el perito oficial tendrá que contestar nuestras observaciones y viceversa. Nosotros tendremos la posibilidad de también sobre esas observaciones hacer las apreciaciones que consideremos pertinentes. El trámite formal de la pericia implica todos estos estadios. Si tú no cumples con todos ellos, formalmente la pericia no ha concluido. De acuerdo. ¿Y esto qué supone en el cronograma judicial para el señor Kuczynski? Es decir, el control de acusación entonces empezaría en septiembre. Esto es relativo, Mávila, porque cuando la Fiscalía emite el requerimiento acusatorio, que es lo que además se ve en muchos otros casos, el juez tiene que realizar un filtro previo. Si aprecia alguna irregularidad, alguna falla, se lo va a devolver a la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que subsanar. Pero en el supuesto de que quede todo subsanado, digamos, de que en efecto en septiembre vence el plazo, la Fiscalía presenta, se procede control de acusación, estamos hablando de un juicio que se podría programar ¿a partir de cuándo? Mire, yo estimo que el control de acusación, este es un caso bastante voluminoso. Lo que se ha filtrado es que son algo más de 5.000 páginas el grueso del documento. Entonces hay una serie de actuaciones que tendrían que revisarse. Probablemente solo el control de la acusación pueda durar un año. A partir de ese momento luego tendrá que programarse fecha para el inicio del juicio. Así que en el mejor de los casos yo creería que el 2024 podría estar empezando el juicio, ¿no? Ahora, hay un tema de los que conciernen al expresidente Kuczynski que tiene que ver con Camisea. Y ustedes, como defensa técnica, están solicitando que se interrogue a 3 personas vinculadas a esa actividad. Explíquenos cuál es el reproche contra Kuczynski por Camisea y en qué puede aportar que sean entrevistadas personas como el señor Hunt, como el señor Rojat y también el señor Roca. Correcto. Una parte muy importante de la acusación de la Fiscalía
tiene que ver con el tema de Camisea por la transportadora de gas del Perú. Es más, hay un monto que es el que se ha señalado en el cuadro que ha sido presentado por el Ministerio Público, que implicaría una suma de poco más de $4 millones que se señala que el señor Kuczynski habría lavado. De acuerdo. En principio, el señor Pedro Pablo Kuczynski ni su empresa Westfield Capital realizaron directamente esta asesoría. Esta asesoría la hace la empresa First Capital de su socio Gerardo Sepúlveda. La teoría que tiene el Ministerio Público es que esta asesoría habría sido realizada por el señor Sepúlveda, por su empresa, pero que en realidad era un tema encubierto y que el señor Kuczynski estaba detrás. Nosotros tenemos un interés particular en que puedan entrevistar a esas personas para demostrar que efectivamente el señor Kuczynski ni ha realizado esas asesorías de forma directa, ni tampoco el dinero con el que se ha pagado esas asesorías tiene procedencia ilícita. Doctor Midolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que cortar la entrevista ya, le agradecemos, pero Diana Falcón